Bien, buenas tardes hermanos. Es un gozo estar nuevamente todos juntos para escuchar la palabra de Dios y adorar al Señor. Antes de comenzar con el texto de hoy vamos a orar, inclinar nuestros rostros y pedirle al Señor que nos guíe y que nos dé sabiduría y nos ilumine el entendimiento para entender su palabra. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu infinita misericordia, por la forma, oh Señor, en cómo tú nos hablas tan claramente en ella, cómo por medio de ella tu Espíritu Santo nos consuela, nos exhorta, nos anima, nos enseña e instruye para toda buena obra. Te pedimos, Padre, que seamos hoy hacedores de tu palabra, que la escuchemos y que podamos recibirla, oh Dios, como dice tu palabra, como dice Primera Tesalonicenses, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y ayúdanos a crecer en conocimiento tuyo, en amor por ti y obediencia a ti, mi Dios. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas y en medio de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez has pensado que hay personas que no son creyentes a las que le va mejor que a ti en esta vida? ¿Has pensado que hay personas que viven sin temor a Dios, pero que parecen disfrutar bendiciones que a nosotros los creyentes nos gustaría tener? Cuando pensamos en esto, generalmente estamos hablando de bendiciones materiales, de logros, de cosas que han conseguido que a nosotros nos gustaría poseer, cosas que nosotros anhelamos. Y la verdad es que para algunos creyentes puede ser muy difícil reconciliar que un no creyente tenga prosperidad y salud mientras él, que cree en un Dios todopoderoso, no hace salir de una para entrar en otra. Es muy difícil reconciliar el hecho de que nuestra fe no nos garantiza una buena vida en esta tierra. Y creo que este denominado evangelio de la prosperidad ha hecho mucho daño en las iglesias. La idea de que si creemos en Dios o diezmamos o damos dinero, Dios nos va a bendecir y nos va a dar la salud y la prosperidad y la estabilidad que tanto deseamos. La idea de pactar con Dios a través del diezmo es uno de los mayores engaños teológicos del ámbito de la enseñanza bíblica. Tan engañosa es esta doctrina que a veces puede ser tan sutil que no se trata de dinero, sino del servicio. Yo a lo mejor no creo en el evangelio de la prosperidad, pero si sirvo a Dios y entrego mi vida a Dios, entonces Él me tiene que bendecir. Si yo sirvo a Dios en la iglesia, entonces Él me tiene que prosperar y dar la salud que tanto quiero. Pero todo esto, amados, se desprende de un muy mal entendimiento del carácter de Dios y de los pactos que Dios hace con la humanidad. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo Dios muestra su carácter misericordioso por medio de los pactos que Él ha hecho con el ser humano. Y la primera vez que vemos esta palabra pacto aparece precisamente en Génesis capítulo 6, versículo 18. En Génesis capítulo 6, versículo 18. Dios habla a Noé y le advierte del gran juicio que va a traer sobre la tierra debido a la maldad de la tierra. Pero cuando se refiere a Noé le dice lo siguiente: pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Más adelante este pacto será también ratificado con Abraham, será ratificado con Isaac, con Jacob, con David, con el pueblo de Israel, con Moisés y finalmente con su iglesia en Cristo Jesús. Todos estos pactos nos muestran la bondadosa gracia de Dios para con los seres humanos. Pero cuando pensamos específicamente en el pacto de Dios con Noé, tenemos que entender que es un pacto un poco diferente al resto de lo que encontramos en la Biblia. Este pacto con Noé, a diferencia de los demás, es un pacto con toda la humanidad. Es un pacto universal con todo ser humano, independientemente de su condición espiritual. Independientemente de su pecado, de si es creyente o no, el pacto de Dios con Noé aplica para todos los seres humanos. Así que nuestro argumento el día de hoy es: el pacto de Dios con Noé es una muestra de su gracia común.
El pacto de Dios con Noé es una muestra de su gracia común. Quiero que lea conmigo rápidamente Génesis capítulo 8, versículos del 16 al 22. Génesis capítulo 8, versículos del 16 al 22. Después del diluvio, Dios le dice a Noé: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, y saca contigo a todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzca en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Versículo 18, salió pues Noé y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y también salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Y luego viene lo primero que hace Noé al salir del arca: adorar a Dios. Versículo 20, entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Como hemos dicho, esta palabra pacto por primera vez aparece en Génesis capítulo 6, versículo 18. Pero no es la primera vez que el concepto de Dios pactando con el hombre aparece en la Biblia. De hecho, ya en el capítulo 2 vemos este concepto en cómo Adán se relaciona con Dios. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios pone al hombre en el centro del Edén y le dice: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, morirás. Esto es lo que los han denominado el pacto por obras. Entre tanto que Adán obedeciera a Dios y su mandamiento, podría disfrutar de la vida eterna bajo la provisión y la protección de Dios en el huerto del Edén. Adán en ese momento se convirtió en el representante de toda la humanidad. Aquello que la Biblia llama esa cabeza de nuestro pacto. Como representante nuestro delante de Dios, entró en una relación pactual con Dios. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Lamentablemente Adán pecó, cayó, desobedeció, y hoy en día todavía seguimos sufriendo las consecuencias de su caída. Esto nos muestra que Adán era nuestro representante. En él la humanidad recibió ese pacto de obras con Dios. Y de esa misma manera que Dios escoge un representante de la humanidad para establecer su pacto, lo hizo con Adán, también lo hizo así con Noé. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos, amados hermanos. Cuando Dios escoge un representante, establece un pacto con él que alcanza a toda la humanidad. Cuando Dios escoge una cabeza pactual, es como representante, pero ese pacto afecta a toda la humanidad. Así fue con Adán y así fue también con Noé. En el versículo 18 del capítulo 6 le dijo: estableceré mi pacto contigo, pero inmediatamente le dijo: y entrarás tú, tu familia y las esposas de tus hijos incluso entrarán en el arca contigo. El alcance de este pacto no era individualmente solo para Noé, sino que Noé era un representante, en este caso, de toda su familia. Él era la cabeza del pacto, por así decirlo, alcanzando a toda su familia, incluyendo a toda su familia en este pacto que Dios establecía con él. Y luego en el capítulo 9, versículos 8 y 9, Dios va a extender ese pacto de Noé hacia sus hijos. Mire lo que dice. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él, les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Esta es la idea de la representación. Es mucho más evidente en este texto porque el cumplimiento se va a extender a la descendencia de Noé. Cuando vemos Génesis capítulo 1 y 2 y lo comparamos con Génesis capítulo 8 y 9, lo que estamos viendo, amados hermanos, es un paralelismo, prácticamente una proyección de los primeros capítulos entre estos dos.
Dios ha creado todo en el capítulo 1 y 2, y en el capítulo 8 y 9 vuelve a crearlo todo después de haberlo destruido con el diluvio. Las mismas palabras que Dios pronunció a Adán en Génesis capítulo 1, 28, las pronunció a Noé en Génesis capítulo 9, versículo 1. Lean conmigo: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Es exactamente las mismas palabras que recibió Adán. Pero no solamente eso, el mismo dominio que Dios le dio al hombre en Adán, lo restauró con Noé en su pacto. Génesis 9:2 nos dice: el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales. En el capítulo 7, cuando se describe la corrupción y la maldad del hombre, también se describe cómo toda carne había corrompido su camino delante de Dios. Esto quiere decir que aún los animales habían distorsionado el orden que Dios había establecido. Los animales antes del diluvio se habían llenado de tal corrupción que, no temiendo al hombre, atacaban al hombre sin ningún tipo de temor. Por eso Dios restaura este dominio humano sobre toda la creación. Lo que vemos actualmente es una proyección entre estos capítulos en estos dos. Génesis capítulo 1 y 2, en los capítulos 8 y 9. De manera que Noé, al igual que Adán, se convierten en un representante de la humanidad delante de Dios para recibir ese pacto que serían ellos representantes, pero que aplicaría para toda la humanidad. Pero como veremos más adelante, de la misma forma que Adán cayó en Génesis capítulo 3, Noé lo haría en Génesis capítulo 9. En este caso fue la embriaguez y la viña de Noé lo que lo llevó a desobedecer al Señor. Pero hasta ese entonces Dios lo que está mostrando es su gracia y su misericordia por medio de un pacto con toda la humanidad. Fíjense lo que dice el capítulo 8, versículos 21 y 22. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Ahora fíjense algo muy interesante. El pacto de Dios que está haciendo con Noé es un pacto que no depende en absoluto de la maldad ni del comportamiento del ser humano. Este versículo nos muestra que Dios iba a guardar la tierra, a no destruirla a pesar del ser humano. En el capítulo 6 y 7 nos dice que destruyó la tierra por culpa del ser humano, pero ahora en este nuevo pacto que está haciendo con Noé, la va a perseverar, a preservar hasta el final de los tiempos, a pesar de la maldad. Esto es lo que conocemos como su gracia común. Es un comportamiento humano general que no afecta el pacto que Dios tiene con la humanidad. Ahora usted se preguntará, ¿qué es eso de gracia común? Andrew Birch, el presidente de la Fraternidad Europea Misionera, define la gracia común como cualquier manifestación de la gracia de Dios hacia las personas en general, con total independencia de su condición espiritual. Y eso es lo que vemos en Noé. Independientemente de la maldad del hombre, cuya inclinación es mala desde su juventud, independientemente de eso, yo voy a preservar la tierra hasta el final. Ahora, cuando Dios establece este pacto con Noé, actúa en la tierra de diferentes maneras. Dios actúa de varias maneras que veremos a continuación para garantizar el cumplimiento de su pacto. En primer lugar, Dios promete sostener la tierra, a sustentarla y mantener a la humanidad con vida. En otras palabras, Dios lo que está prometiendo es no traer otra calamidad sobre la tierra por culpa del pecado del hombre. El pecado del hombre hacía merecedor el juicio de Dios. Hacía merecedor que Dios destruyera todas las cosas, incluyendo a Noé. Porque ninguno, absolutamente ningún hombre es verdaderamente bueno delante de los ojos de Dios.
Pero en su infinita misericordia lo que el Señor hace es no traer ese juicio para pagar al hombre según su maldad, sino que dice, a pesar de su pecado, no destruiré la tierra. En Génesis capítulo 7, 21 y 23 se nos dice que con el diluvio Dios exterminó toda la vida que había en la tierra. Todo ser viviente, animales y hombres fueron exterminados, fueron completamente destruidos. Hay científicos creyentes que afirman que la Pangea, este continente único, era lo que había antes del diluvio y que como consecuencia del diluvio toda la geología de la tierra cambió. Hubo un gran trastorno en toda la creación como consecuencia del pecado del ser humano. Y lo que Dios está diciendo es, no haré esto jamás. No voy a destruir la tierra. No voy a traer más muerte en toda la humanidad. ¿Y dónde vemos esto? En Génesis capítulo 9, versículos 15 y 16. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté sobre las nubes, hablando del arco iris, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente y toda carne que está sobre la tierra. Amados hermanos, nosotros hemos sido testigos de tsunamis, inundaciones, de derrumbes, de situaciones que han sido verdaderamente desastrosas producto de las lluvias. Y realmente mucha gente ha muerto, muchas vidas se han perdido, negocios han cerrado, ciudades completas han sido tapiadas, pero nunca hemos visto un diluvio global. Dios ha cumplido su promesa. Nunca más Dios ha traído ni traerá una catástrofe global sobre la tierra para acabar con la humanidad. Yo sé que hay muchos que son muy apocalípticos, incluso no creyentes que piensan que con el calentamiento global y que con el cambio climático la tierra va a dejar de existir. Pero amados hermanos, la tierra no depende del clima. Dios es quien sostiene la creación. No estoy diciendo que no cuidemos el planeta. Lo que estoy diciendo es que podemos confiar en que Dios no permitirá ninguna otra catástrofe que destruya la humanidad hasta el día del juicio final. Que Dios diga que no destruirá más nunca la tierra por medio de un diluvio, no quiere decir que Dios no traerá juicio sobre la tierra. Como vimos el domingo pasado, este juicio por medio del diluvio nos anticipa un juicio final que Dios traerá sobre toda creación. Cuando el Señor venga nuevamente, juzgará a vivos y muertos de una manera definitiva. Pero la única razón por la que seguimos vivos actualmente es porque Dios está preservando y sustentando nuestras vidas. Si tú ves personas malas que viven y dicen, ¿cómo es posible que a este hombre no le dé pero ni gripe? Amado hermano, es porque su juicio no va a ser en esta tierra. Su juicio está reservado para el día venidero. Igual que tú y yo estamos siendo preservados por Dios. Ahora, que Dios diga que sostendrá la tierra y que no la destruirá jamás por medio de aguas, por medio del diluvio, no quiere decir que Dios ha levantado la maldición de la tierra que pronunció en Génesis capítulo 3. Lo que está diciendo es que no la destruirá por medio de aguas. Pero en segundo lugar, Dios muestra su gracia común por medio de este pacto al proveer y sustentar para todos por igual. Miren lo que dice Génesis capítulo 8 del 22 al capítulo 9 versículo 3. Son solamente 4 versículos. Mientras la tierra permanezca, está hablando, mientras yo sostenga la tierra, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo y sobre todo lo que se arrastra en el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida será para alimento. Todo lo doy a ustedes. Como les di la hierba verde, les doy también los animales.
Dios lo que está haciendo en primer lugar es añadiendo a la dieta del ser humano la proteína animal. Antes del diluvio, la dieta del ser humano era básicamente legumbres y verduras. Y después del diluvio, Dios añade a esta nueva dieta el sustento por medio de la proteína animal. Todo, absolutamente todo os lo doy para que sea alimento y sustento para vosotros. Le dice que la siembra, la siega nunca cesarán. Habla del frío, la noche, el invierno, el calor. Las estaciones son fundamentales para la actividad económica del ser humano. Y esto aplica, amados hermanos, para todos los pueblos. Esto no es algo que está reservado únicamente para los creyentes. Dios está diciendo que mientras permanezca la tierra, todo ser humano podrá disfrutar de su provisión. Incluso infunde temor del hombre en las bestias para que estén nuevamente sujetas a él. Dios ha provisto a todos los hombres de alimento, de sustento, de trabajo, independientemente de si es creyente o no. Ahora, no todo el mundo está consciente de esta provisión de Dios. Yo no sé si tú has escuchado este dicho que dice, no muerdas la mano que te da de comer. Y generalmente se hace alusión a un empleador al que no debes tratar mal y hacerle caso en todo, porque si muerdes la mano que te da de comer, a lo mejor cierras esa mano y no podrás comer más. A lo mejor te despide y te quedas sin trabajo. Pero amados hermanos, cuando leemos esta frase y pensamos en el carácter de Dios, ni siquiera el no creyente debe temer de que Dios cerrará su mano. Ni siquiera el no creyente debe temer que Dios va a ser tan mezquino que no proveerá para que toda la humanidad pueda sustentarse. Dios permite que todo ser humano, bueno o malo, justo o injusto, prospere por su gran misericordia. Él es el que nos ha dado dones, talento, inteligencia, sabiduría para poder inventar, crecer, desarrollar tecnología, prosperar como sociedad. Aunque el ser humano muerda la mano de Dios, Dios nunca cerrará su mano. Esa es parte de su gracia común. Esa es parte de la generosidad de Dios. Ahora usted se dirá, bueno, pero hay niños muriendo de hambre. Hay países en los que no hay comida. Bueno, eso no tiene tanto que ver con la provisión de Dios, sino con la corrupción humana que impide que estas personas accedan a la comida. Porque comida hay. Todos por igual tenemos la capacidad de obtener el sustento necesario. El no creyente, aunque no lo reconozca, depende en su vida y en su sustento del Creador. Así que en primer lugar, Dios promete no destruir la tierra. En segundo lugar, promete proveer y sustentar a toda la humanidad por igual. En tercer lugar, Dios muestra su gracia común al establecer leyes que contengan el mal y la pecaminosidad. Mira los siguientes versículos de Génesis 9. Versículo 4 y 6. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré la cuenta de la vida de su hermano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre. ¿Usted se acuerda cuál era la descripción que la Biblia hace de la maldad del ser humano en Génesis 7? ¿Cuál era la manifestación de esa maldad? ¿Cuál era el pecado específico del que habla la Biblia? La violencia. La violencia reinaba en toda la creación. Cuando Dios acaba con el ser humano por su pecado y hace un nuevo mundo en el que está Noé y empieza una nueva sociedad, lo primero que hace es poner leyes que detengan esa violencia de ser nuevamente incontrolada. Dios, por medio de su gracia común, no dice, si eres cristiano y matas a alguien, yo haré justicia. No, dice, cualquiera que derrame sangre de hombre sufrirá la consecuencia. Porque a imagen de Dios es creado el hombre. Todo hombre y mujer es creado a imagen de Dios. Por lo tanto, la violencia es un pecado grave porque atenta contra alguien que ha sido creado a la imagen de Dios. Lo que Dios hace es establecer la pena de muerte para los asesinos.
Usted piensa, amado, si usted ha venido de un país violento, sobre todo aquellos que venimos de Latinoamérica, usted ha venido de un país violento, en el que la injusticia, la impunidad y la violencia reinan en la calle. Y usted ha salido de ese país y ha venido a este y disfruta ahora de una seguridad que es impensable en nuestros países de orígenes. Eso es parte de la gracia común del Señor. Dios es quien ha establecido leyes y sistemas de gobierno para contener el mal del ser humano. Ahora usted ve la sociedad y dice, pero yo veo mucha violencia. Bueno, imagínese cómo sería si no hubieran leyes y cuerpos de seguridad. Imagínese cómo sería la violencia humana si no hubieran policías en la calle. Imagínese cómo sería la violencia humana si no hubiera organizaciones internacionales que vayan en contra de los países opresores. Imagínense cómo sería la violencia si no hubiera leyes que defendieran a los niños, los pobres, las mujeres, los desvalidos. ¿Cómo sería el aprovechamiento y la explotación y el asesinato? Es la consecuencia de la maldad lo que hace que la maldad se detenga un poco. Cuando usted castiga al malo, los demás se lo piensan 2 veces antes de hacerlo. Y aún así, los índices de violencia son muy altos. Pero Dios en su gran misericordia ha permitido que hayan gobiernos y leyes para que vivamos en un país seguro. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Escuche cómo Dios habla, la palabra de Dios habla de los gobiernos. Y escuche bien, está hablando en el contexto del Imperio Romano, que precisamente no era un imperio cristiano en absoluto. Dice, es un ministro de Dios para ti, para bien. Porque si haces lo malo, entonces debes temer. Porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Qué son las leyes y los gobiernos en este país? Y en todos los países. Parte de la gracia común de Dios para proteger la sociedad. Parte de la gracia común de Dios para garantizar la paz y la justicia en un país. Tener buenos policías, buenos gobernantes, independientemente de si eres creyente o no, es parte de la gracia de Dios. Hermano, cuando uno sale a la calle y sale seguro, da igual si eres creyente o no, tú estás disfrutando de una gracia común de Dios para toda la humanidad. El ladrón cuando viene a atracar no pregunta, ¿tú crees en Cristo? Le da igual si tú crees en Cristo. Él lo que quiere es lo que tú tienes. Nuestra inclinación al mal es tan grave que tiene que ser restringida por medio de leyes, aunque sean leyes humanas. Así que al igual que ocurre con el alimento, también hay lugares en el mundo en el que se incumplen esta norma. Hay lugares en el mundo en el que hay violencia, injusticia, pero esto es porque hay gobernantes que ignoran al Creador. Y estos gobernantes algún día tendrán que rendir cuentas a Dios por no gobernar con justicia y con paz. Y finalmente, hermanos, la forma en cómo Dios muestra su gracia común es por medio de la procreación humana. Mire lo que dice el versículo 7. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Fíjense que la expresión en el versículo 7 con que inicia, algunas traducciones la ponen como pero o más o en cuanto a ustedes. Realmente lo que nos está mostrando es un contraste entre aquellos que quieren derramar la sangre humana y lo que debe hacer verdaderamente la humanidad. La sociedad, en vez de acabar con los individuos de esa sociedad, debería producir más individuos en esa sociedad. Dios no quiere que el hombre muera. No es la voluntad de Dios el mal del ser humano. No es la voluntad de Dios acabar con la humanidad. No es la voluntad de Dios que el pecador muera en su pecado. Dios no quiere el castigo. Dios quiere la vida, la salvación de los hombres. Es el pecado humano lo que hace necesario el castigo. Este contraste
muestra y ordena a Dios diciendo al hombre, reproduzcanse, pueblen nuevamente la tierra, aún sabiendo que junto con esa multiplicación también crecería nuevamente su maldad. Ya hemos visto en Génesis cómo a medida que el hombre se multiplica, siempre se manifiesta esa multiplicación de maldad. Así que parte de esa gracia común es también tener hijos y familia. Aquellos que no son creyentes pueden disfrutar también del gozo y de la alegría que puede traer un hijo al corazón. Y Dios permite que estas personas que no creen en Él también disfruten de este gozo. Ahora, amados hermanos, todas estas formas en las que hemos visto que Dios bendice a la humanidad de manera general y común, lo que hacen es revelarnos el carácter bondadoso, generoso, justo y misericordioso de Dios. Independientemente del pecado, toda la humanidad disfruta de estas bendiciones. Independientemente de la maldad o de si crees en Cristo o no, disfrutas de la bondad de Dios en cierta medida. Dios creó al hombre para que viviera bajo su protección y provisión, pero el hombre, al rechazar al Creador, se corrompió al punto de ser merecedor del castigo eterno. Pero su carácter bondadoso sigue mostrándose aún en medio de una humanidad que lo rechaza y lo desprecia. Este es el pacto que Dios hizo con Noé. Este es el pacto que muestra la gracia común de Dios con toda la humanidad. Pero en este punto, hermanos, es muy importante que entendamos alguna terminología. Debemos entender y evitar confusiones entre este pacto en el que Dios muestra su gracia común, en el que Dios se muestra generoso para con todos, y diferenciarlos de ese pacto de gracia especial que Dios ha dado únicamente a los creyentes en Cristo. En primer lugar, hay una gran diferencia entre el pacto común con la humanidad y el pacto de la gracia especial con Cristo, y es su alcance. Si bien es cierto que todo ser humano disfruta de esa provisión de Dios y de esa misericordia de Dios en esta tierra, porque cada vez que uno peca no es consumido en el fuego como debería serlo. Dios preserva su vida, Dios le bendice con buena salud, le permite que siga prosperando. Esa gracia común la sigue disfrutando. No es la misma gracia que disfrutan exclusivamente los creyentes. En primer lugar, la diferencia es el alcance. Este pacto en Cristo no es para toda la humanidad, es únicamente para aquellos que creen en Jesús. En segundo lugar, en uno, Dios destruye la tierra, no destruye la tierra por el pecado, preserva la tierra a pesar del pecado, pero en el pacto en Cristo Dios hace herederos a los creyentes del nuevo cielo y la nueva tierra. Aunque Dios preserve esta tierra hasta el final de los tiempos, el no creyente, esa será la última vez que disfrute de la gracia de Dios. Porque cuando llegue el juicio final, él y la tierra serán consumidos. Pero el creyente disfrutará de la herencia que está reservada para nosotros en los cielos. En tercer lugar, en uno Dios muestra sus bendiciones físicas. Pero en el otro Dios muestra su gracia por medio de bendiciones espirituales. Regeneración, justificación, santificación, adopción y glorificación son los beneficios que el creyente tiene en el pacto especial con Cristo Jesús. Y en último lugar, un pacto va a durar hasta que la tierra permanezca. Es decir, es temporal, mientras que el otro será hasta la eternidad. Así que, amados hermanos, en este sentido de estos dos pactos que ahora comparamos, Noé es una especie de Adán, pero también es una especie de Cristo. De la misma forma que Noé ahora en el lugar de Adán es esa representación de la humanidad para este nuevo pacto común, Cristo es la cabeza pactual en la que nosotros disfrutamos de las bendiciones espirituales. Noé fue hecho mediador de este pacto por medio del sacrificio que hizo al adorar a Dios. Cristo también, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio, nos dice Hebreos, que fue hecho mediador de un nuevo y mejor pacto.
Mira lo que dice Génesis 8, 20, 21. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Escuche lo que dice. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. El aroma de la obediencia y el sacrificio de Noé fue suficiente para apaciguar la ira de Dios, al menos de una manera temporal. El Señor Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 28, dijo, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Esta sangre mía será derramada por todos vosotros. Jesús estaba diciendo que su sacrificio conmemoraba el nuevo y mejor pacto. Un pacto en el que Dios mostraría su gracia de una manera especial, regenerando el corazón, dando vida al pecador, justificándolo delante de Él, santificándolo, adoptándolo y posteriormente glorificándolo. Jesús ahora es la cabeza de nuestro pacto. Él es nuestro representante delante de Dios. Ya no lo es Adán, ya no lo es Noé, ahora lo es Jesús. En Él somos benefactores de toda esta gracia especial para salvación. Ahora, amado amigo, hasta este punto, tú y yo hemos disfrutado de esa gracia común de Dios. Y puede que tú no lo reconozcas y ni lo quieras aceptar, pero ha sido Dios quien te ha sostenido hasta este punto en tu vida. Ha sido Dios quien te ha provisto de todo lo que tienes. Si tienes salud, si tienes trabajo, si eres próspero, si estás estable, si tienes hijos, todo lo que tienes te lo ha dado Dios, aunque tú no lo quieras reconocer. Lo que has hecho hasta ahora es morder la mano de aquel que te da de comer, pero esa mano no se cierra. Pero hay un momento, amados hermanos, en que esa mano de provisión se convertirá en juez. Hay un momento en el que esa mano, al final de los tiempos, pasará esta tierra, pasará este cielo y tendremos que rendir cuentas. Por eso Dios quiere ofrecerte un nuevo pacto. Un pacto en el que tú no puedes ofrecer absolutamente nada. Un pacto que no tienes necesidad de que tú des tu dinero. No tiene necesidad de que tú traigas algún sacrificio. Este nuevo pacto es el pacto que Dios ofrece en su Hijo Jesucristo para reconciliar a todo pecador consigo mismo. El pacto de la gracia común es incapaz de transformar al pecador. Si usted sigue leyendo Génesis y cuando avancemos en las predicaciones de Génesis, usted va a ver que rápidamente Noé y sus hijos se corrompieron y que la maldad empezó nuevamente a reinar sobre la tierra. Que a medida que se multiplicó el ser humano, así también se manifestó cada vez más su maldad. El antiguo pacto solamente limpió lo que estaba mal, pero la raíz seguía en el corazón del ser humano. Las bendiciones físicas de Dios jamás pueden transformar el corazón del hombre. Las bendiciones físicas de Dios no pueden transformar al hombre. Eso solamente lo hace Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Solamente Él hace nueva todas las cosas. Por eso Dios nos llama hoy a que vengamos a Jesús. Primero reconociendo que tu vida ha sido vivida para ti mismo. Que no has vivido para tu Creador, que no has reconocido ni le has dado gracia, ni has adorado al Creador como lo que Él es. Tu hacedor, tu Dios, tu proveedor. Y en segundo lugar, confiando única y exclusivamente en que cuando Dios provee una alternativa, Dios cumple su palabra. De la misma forma que Dios le dijo a Noé, entra al arca y yo te salvaré. Asimismo dice, ven a Cristo y serás salvo del juicio final. A esto es lo que llamamos arrepentimiento y fe. Un deseo de cambiar y de abandonar el estilo de vida desagradecido, pecaminoso, rebelde en contra del Creador y reconocer que ese cambio es únicamente posible por medio de Jesucristo. Amado amigo, si esto es algo que tú quieres hacer hoy, por favor habla con Peter o conmigo al final del culto.
Queremos que seas parte de este nuevo pacto. Quizás tú has venido a la iglesia tantas veces. Quizás crees que eres parte de ese pacto, pero realmente no lo eres. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo vives tu vida? ¿Puedes decir que verdaderamente Jesús es el Señor de tu vida? ¿Es Jesús quien realmente gobierna en tu corazón, en tu mente, en tus deseos, en tus pensamientos? Amado amigo, no queremos que te engañes. Y que pensando que estás dentro del arca venga el diluvio y termines ahogado. Por eso te hacemos el llamado hoy. Ven a Cristo verdaderamente en arrepentimiento y fe. Pero amada iglesia, ¿cómo nosotros podemos vivir a la luz de esta verdad de la gracia común que Dios ofrece a todos por igual? Bueno, en primer lugar, cuidando nuestro corazón. Y esto es algo que absolutamente todos tenemos que hacer. Cuando vemos que Dios bendice de una manera a unos o a otros, incluso a aquellos que no son creyentes. Cuando aquellas personas que no temen a Dios tienen ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese trabajo, ese coche, esa casa, esa oportunidad. Y nosotros no. Nuestro corazón se puede llenar de queja y de envidia. Nuestro corazón puede endurecerse queriendo más esa bendición física que Dios ha dado a otro y que yo quiero pero que no tengo. Como creyente, si tú entiendes que lo único que tú mereces y que yo merezco es el infierno, la gracia de Dios va a ser suficiente para ti. Por eso Pablo decía, todo lo estimo como estiércol. Todo lo tengo por pérdida a fin de conocer a Cristo. Pero muchas veces nosotros, hermanos, vemos cómo Dios prospera, bendice a otros y nos quejamos y nos endurecemos y nos llenamos de envidia contra esa persona y contra Dios de una manera muy sutil. Todos, absolutamente todos, tenemos que guardar nuestro corazón. Dios no siempre te va a dar todo aquello que tú anhelas, pero Dios te va a dar siempre todo aquello que necesitas. Y eso, amado hermano, es la gracia de Dios. Cuida tu corazón. Pero en segundo lugar, imita la gracia común de Dios. Nosotros hemos disfrutado la gracia no solamente común, sino la especial de Dios. Tú, estando muerto en tus delitos y pecados, siendo rebelde en contra de Dios, Dios te amó a tal punto que entregó a su Hijo a morir por ti. Y este Señor Jesús que fue entregado y que de hecho fue entregado Él voluntariamente, enseñando a sus discípulos, mire lo que dice en Mateo 5, capítulo 5, versículos 43 y 45. Miren lo que dice. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Pero qué les dice el Señor? Yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. ¿Sabes qué es eso? Gracia común. ¿Sabes qué es eso? La bondad y generosidad de Dios para con el ser humano independientemente de su condición espiritual. ¿Y qué está haciendo el Señor Jesús? Usando la gracia común del Padre para decir, así como el Padre trata a todos de manera generosa y bondadosa por igual, así también tú ama a tus enemigos. Así también tú muestra esa misma gracia independientemente, no solo de su condición espiritual, sino independientemente de lo que te hayan hecho a ti. ¿Somos capaces realmente de hacer eso, hermanos? Estamos tan consumidos por la gracia del Señor en nuestras vidas que cuando alguien me ofende, cuando alguien me abofetea, cuando alguien me critica, puedo decir, Dios me ha tratado con gracia cuando yo era su enemigo. Yo puedo extender esa gracia a ti. ¿Sabes qué? Uno no puede dar lo que no tiene.
si en tu corazón hay amargura y rencor por un largo periodo de tiempo, de una manera constante, si es incapaz para ti sobrepasar los errores de los demás, amado amigo, evalúa tu corazón. Porque puedes estar diciendo, Señor, Señor, y a lo mejor ni le conoces. De la misma forma que Dios trata a justos y a injustos de manera generosa, nosotros los creyentes estamos llamados a amar a todos por igual. Número 4. Sé parte de la gracia común de Dios en el mundo. Esto podemos hacerlo de varias maneras, pero en primer lugar, lo somos por medio de buenas obras. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, y quiero que me acompañen a este texto. Gálatas capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo, exhortando a las iglesias de Galacia, les dice lo siguiente. Así que entonces, escuche bien, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Este texto manda a todo creyente a hacer el bien a todos siempre que tengamos la oportunidad. Luego añade especialmente a los de la familia de la fe. Evidentemente, si hay un hermano en necesidad, mi deber cristiano es ayudar a ese hermano, pero no es un versículo que está excluyendo a todos los demás. Me está mandando a hacer bien a todos por igual, creyentes o no creyentes. Y si nada más puedo ayudar a uno, pues evidentemente voy especialmente por el de la familia de la fe. Pero el creyente está llamado a hacer obras buenas en este mundo. El mismo Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte que no se pone una luz debajo de algo que lo tape, sino que se pone arriba del todo para que alumbre incluso a una ciudad, que así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Dios te ha llamado a bendecir a la gente. ¿Tú estás consciente de eso, amado? ¿Tú estás consciente de que tu vida ya no se trata de tus objetivos, de tus logros, de tus problemas, de tus necesidades, sino del reino de Dios bendiciendo y alcanzando a toda criatura? ¿Estás consciente de eso? La pregunta es, ¿a quién has bendecido esta semana? ¿A quién has tratado con favor y misericordia? ¿A quién has servido para que eso genere una oportunidad para predicar el Evangelio? ¿Cómo has obedecido Gálatas capítulo 6, versículo 10? Si Dios te ha dado a ti en Cristo Jesús bendiciones que nadie más puede tener, ¿qué estás dando tú a los demás? Cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la salvación por gracia en Efesios capítulo 2, en el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Los creyentes muchas veces estamos tan ensimismados, centrados en nosotros mismos, que olvidamos que Dios nos ha puesto para alumbrar a las naciones. Dios te ha puesto a ti para que sirvas a los demás, a fin de que conozcan la gracia de tu Señor. ¿Cómo conocerá el mundo la gracia y el amor de Dios si no lo experimentan por medio del pueblo de Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo lo harán? Y finalmente, amado, predica el Evangelio. En primer lugar, cuida tu corazón, imita la gracia común de Dios, sé parte de esa gracia en el mundo. Y finalmente, predica el Evangelio. ¿Has compartido el Evangelio con alguien? ¿Has hablado de esta bondad a otra persona? Muchos de nosotros somos muy rápidos para hablar de cualquier cosa buena que pasa en nuestra vida, siempre que no sea en el ámbito cristiano. Oye, es que me ascendieron. Oye, es que pude comprar una casa. Oye, es que ahora por fin tengo ese trabajo que tanto quería. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios en nuestro corazón, nos decimos, oye, es que soy justificado. Oye, es que tengo esperanza en Cristo. Oye, es que Dios me está santificando y cada vez aborrezco más mi pecado. Oye, ¿sabes qué? Es que cada día soy más fiel a mi esposa. ¿Sabes qué? Que cada día paso más tiempo con mis hijos porque no estoy haciendo cosas que antes hacía. Pareciera como si no tuviéramos nada bueno
o nada que estar emocionados y que contarle al mundo. Como si la vida cristiana fuera, bueno, algo como, está bien, pero no es algo que realmente nos emocione. ¿Realmente creemos que Dios es bondadoso? ¿Realmente creemos que Dios es generoso? ¿Realmente creemos que Dios es un Dios misericordioso que ama y muestra su favor a su pueblo? ¿Por qué entonces nos estamos quedando eso para nosotros? ¿Por qué entonces no estamos yendo y siendo multiplicados y poblando la tierra como creyentes? Y no hablo en el sentido literal, hablo en el sentido espiritual. ¿Por qué no estamos haciendo discípulos? ¿Por qué no nos estamos reproduciendo en otros que no conocen al Señor? ¿Acaso su gracia no es suficiente entonces? Amados hermanos, de la misma manera que Dios nos ha mostrado su gracia a nosotros, no solo común por medio de las bendiciones físicas, sino también especial en Cristo, que así también nosotros vayamos por esta vida viviendo de tal manera que esa gracia se extienda a quien no le conoce. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darte por tu misericordia, por tu gracia y por la forma en cómo tú, en tu palabra, has hecho que tengamos esta esperanza. Una esperanza que no depende, oh Dios, de ninguna circunstancia humana. Tú has mostrado tu favor, tu misericordia a una humanidad rebelde, a una humanidad que te menosprecia, una humanidad que es indiferente a ti. Pero tú sigues mostrando tu favor. Tú sigues siendo paciente. Tú sigues aguardando hasta el cumplimiento de los tiempos. Mi Dios, pero llegará un momento en el que juzgarás con justicia a todo ser humano. Y por eso te ruego, mi Dios, que tu misericordia alcance a aquellos a quienes no te conocen. Si hay alguien aquí hoy, mi Dios, muévele a arrepentimiento y fe. Quita, oh Dios, todo engaño de su mente. Abre sus ojos, abre sus oídos y alcanza su corazón. Pero a nosotros que somos tu iglesia, oh Dios, ayúdanos a vivir de una manera que tu gracia sea evidente en nuestra vida. Principalmente porque vivimos delante de ti con temor, pero también porque extendemos esa gracia a otros. Señor, no permitas que seamos individualistas pensando únicamente en nosotros mismos, sino que cuando la gente vea nuestro caminar, aún sin conocerte, dé gracias a ti de que somos creyentes. Que eso sea así en nuestro trabajo, en nuestra familia y en todo lugar donde vayamos. Porque deseamos que tu gloria sea extendida sobre toda la tierra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.